teniendo en cuenta que queda un poco difícil hacer una demostración sobre el desarrollo y el funcionamiento del software. Este webinar básicamente más enfocado o más enmarcado a que tengan conocimiento de qué o cómo funciona, de qué hace, de las funcionalidades que tiene un software llamado RDT. El software es un software que se diseñó hace relativamente poco. Fue diseñado por unos miembros del equipo de ICOM America. Estos personas que pertenecían al grupo hoy en día tienen su propia compañía de desarrollo de software y se han convertido en un partner bastante importante para nosotros, teniendo en cuenta pues que han desarrollado, insisto, este software y que siguen en desarrollos complementando el software que vamos a ver. El RDT es un software relativamente sencillo. Debo aclarar, ahí escuchan, creo que de ahí en este caso Claudio que no me escucha, los demás me escuchan. Así es un caso puntual de Claudio. Ok, bueno. Voy a tratar reconectándome nuevamente a ver si es problema mío y si se puede solucionar. Ok, muy bien. Agradezco nuevamente feedback si me escuchan en este momento. 1, 2, 3. Muy bien, perfecto. Entonces, les comentaba, el RDT es un software ok, de regreso por acá. Qué pena con ustedes, pero como les decía, hoy estoy en una fuerte tormenta eléctrica y pues esto afecta bastante las microondas que tengo para el enlace de internet. Agradezco si me confirman nuevamente, si me están escuchando en este momento, por favor. Bien, muchas gracias. Les decía, el RDT no se considera un software sencillo ni tampoco simple, más bien es un software bastante concreto y explícito para lo que fue desarrollado. Es un software desarrollado para el diagnóstico y visualización de algunos parámetros o la interpretación de la megadata que se adquiere de determinados modelos de radio. No es para todos los modelos de radio. Tampoco se puede considerar un software de despacho. No se puede considerar un software de gestión, ni de administración de flotas, ni de administración de usuarios, ni de administración de infraestructura, sino es un software, insisto, bastante concreto y, bueno, voy a usar la palabra, y simple para los parámetros y los funcionalidades a las que necesitábamos para el diagnóstico y, digamos, visualización de alguna data que se envía por algunos modelos de radios. Entonces, vamos a explicar un poco esto, esta información. El RDT permite un análisis concreto de esa información llamada metadata, que es básicamente una información enriquecida
que guardan algunos modelos de radios dentro de una micro SD o incluso en algunos de sus memorias internas. Esto teniendo en cuenta que son pocos los modelos que hoy en día contamos con estas características. Más adelante vamos a hacer énfasis sobre cuáles modelos son los que utilizamos para este proceso. El software nos muestra específicamente el relacionamiento de esa data con el posicionamiento de GPS. Esto quiere decir que si estamos adquiriendo información como grabación de voz, estamos adquiriendo también el posicionamiento específico de esa grabación de voz o del momento específico, el posicionamiento específico del momento en que se grabó esa grabación. Vamos a verlo también más adelante. Permite la interpretación de las grabaciones de audio almacenadas en la tarjeta microSD. Esto indica que todas las grabaciones de voz, todas las grabaciones de audio definitivamente van a poder interpretadas y reproducidas con este software. Nos permite modificar los anuncios de canal. Otra de las funcionalidades que tienen algunos modelos de radio, no todos, veíamos series como la F3400, las series P25, son series que permiten la personalización de los prompts o del anuncio de canales o de las zonas, y a través de este software vamos a poder realizar esta funcionalidad. Y finalmente, dentro del software vamos a poder, con toda esta metadata, que no solamente nos sirve para posicionamiento de las grabaciones, pero también vamos a ver algunas características de la batería de ese radio que está enviando o recibiendo o almacenando la mitad. Ok, nuevamente estoy por acá. Creo que ya estoy cansón con ustedes, pidiéndoles disculpas por el tema de mis microondas, pero esto hoy el día está súper complicado para mí en cuanto a visual o línea de vista de mis microondas, conectividad a internet. Pero bueno, vamos a seguir luchando con esto. Les decía, finalmente nos encuentra una bitácora sobre el estado de las baterías que usa el radio que está almacenando la data. Esa bitácora pues nos va a permitir saber el estado de la batería, si es un estado con carga normal, el porcentaje de uso de esa batería y demás, que también vamos a hacer énfasis más adelante. Pregunta, ¿cómo me escuchan en este momento? Ahí, ¿todos me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. El RDT, hay dos versiones en el mercado. Ustedes pueden ingresar a una página web que es icomrdt.com y pueden hacer descarga de una de las versiones que es básicamente de prueba, una versión que sirve para los modelos de Land Mobile Radio comerciales en protocolo NXDN, que es el F3400D, la serie de F3400D, y existe otra versión que es la versión de tipo profesional. Entonces les decía, la estándar, la versión RDT estándar, es una versión compatible solamente con estos modelos de radio, es decir, el 3400D, 4400D, 5400D y 6400D. Son los radios de la gama comercial
nivel de más funcionalidades que tenemos hoy en día en el mercado en LMR. Y tenemos la versión profesional del software. Esta versión profesional funciona también, aparte de las series F3400, las series F7000. Esas F7000 son los radios que hablábamos en protocolo P25. O sea, estamos hablando de radios tanto portátiles como móviles de la nueva generación en estándar P25. Y también nos va a funcionar para el manejo de la información que tiene el R30. R30, que ya también tuvimos un webinar de estos, es un equipo que permite el análisis de espectro en diferentes protocolos y demás. Entonces, con este receptor, con este software, vamos a poder analizar toda la data que se almacena en estos radios. El software es compatible con Google Earth. Básicamente utilizamos Google Earth para la visualización de los mapas, la interpretación de la data georreferenciada. Esto, discúlpenme en un momento, qué pena con ustedes, que creo que tengo un problema. ¿Cómo me escuchan en este momento? 1, 2, 3. Hola, ¿alguien me escucha? Hola, hola, hola. Ok, mil gracias. Entonces les decía, tenemos una compatibilidad con Google Earth, que es básicamente donde vamos a visualizar el geoposicionamiento de toda esta megadata o metadata. Esta información va a ser posible visualizarla siempre y cuando en las settings, en la tengamos en cuenta estos dos parámetros que están resaltados allí en amarillo. Uno es ver los resultados de esta metadata en un browser externo, y el otro es el acceso local a la información que guardemos en nuestro ordenador. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta, para poder ejecutar algunas de las visualizaciones que requiere el software. Bueno, por otro lado, vamos a ver qué pasó acá. La configuración del software es una configuración relativamente sencilla. Solamente tiene algunos parámetros bastante fáciles de interpretar. El primero es la, digamos, habilitación de poder, setear el software o ponerlo en modo automático para que autodetecte los radios una vez son conectados bajo cualquier medio, ya sea por conexión Bluetooth, ya sea por conexión cableada o por cable USB convencional, que sea autodetectado el radio y se pueda hacer un transaccionamiento entre el software y básicamente el radio que tenemos conectado. La otra es la configuración de los archivos de GPS que quiero yo que se almacene. En este caso, que se almacene un archivo con el ID del radio. Esto funciona muy bien para los radios de tipo comercial, también para los radios P25, y
obviamente no aplicaría para los receptores. El siguiente parámetro es el uso de la hora local. La hora local se considera la hora que tiene la computadora en donde se está bajando el software. Esto es simplemente para almacenamiento de esta información. Y finalmente, estos archivos que se descargan de las radios que sean almacenados como archivos KML, que son los archivos propios para el Google Earth, para poderlos visualizar en Google Earth. El puerto de configuración básicamente es el puerto de comunicaciones. Esa configuración del puerto, pues tenemos que tener en cuenta que la mayoría de protocolos, en este caso NXDN, trabaja a una velocidad de 4800 bits por segundo. Esto debido al ancho de banda. Entonces, simplemente lo deberíamos configurar a esta velocidad si estamos utilizando NXDN. Si estamos utilizando otros equipos, podríamos subirlo a mayores velocidades, 9600, 19200, etcétera, siempre y cuando la conectividad se haga, el método de conectividad se haga de forma directa. Esto también aplica para radios NXDN. Si no se hace por una comunicación de forma directa, tendríamos que acogernos a la velocidad del protocolo. Existe otra configuración que son los archivos de audio. Esos archivos de audio básicamente van a almacenarnos a nosotros alguna información adicional, como lo es el porcentaje del volumen al que se encuentra en ese momento el radio, la recepción de la información de esa información, de esas características. La otra es las medidas de distancia con las que se entrega la información, la metadata de el GPS, y es con respecto a metros o kilómetros o pies. Simplemente la ubicación que vamos a tener de los archivos de KML es de libre uso, de libre interpretación. Simplemente todos los archivos que se descargan, ya lo habíamos dicho, los va a convertir en archivos KML para una fácil interpretación en el Google Earth. Nuevamente ya me encuentro por acá. Dios mío. ¿Cómo me escuchan en este momento? Alguien que me dé feedback, por favor. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces les decía, simplemente la última configuración es en dónde van a quedar los archivos de esa metadata convertidos hacia KML para que puedan ser interpretados en el Google Earth. El Google Earth, el RDT tiene básicamente 4 funcionalidades, de las cuales 2 tiene que ver con la información, una es de configuración, lo que decíamos de crear los anuncios, y las anteriores 2, qué pena, se convierten en la parte el almacenamiento de la voz. El otro es el almacenamiento de la información de GPS y características de la batería. El tercer funcionalidad que les decía que es parte de configuración es simplemente la creación de los prompts de anuncio de los canales. Y el tercero es la conectividad, que también hace parte de la configuración. Esa conectividad es para permitir
especialmente ser usado este software como una herramienta de trabajo por parte del personal técnico. Es una herramienta súper poderosa, especialmente para determinar coberturas en una zona, y ya más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, el primero nos permite seleccionar los archivos de voz que van a ser añadidos organizados en una base de datos, y fuera de eso georreferenciados. Esto nos va a permitir, pues, insisto, de una forma específica, poder dar clic sobre cada uno de los puntos de georreferenciación y darnos cuenta si allí tenemos conversaciones o no, e incluso reproducirlas. Tenemos el posicionamiento. Este posicionamiento no necesariamente tiene que ir acompañado de un archivo de voz, sino que simplemente la información de posicionamiento se va almacenando dentro del equipo o se va enviando del equipo hacia otro equipo de control, y este equipo va a permitirnos a nosotros descargar esa información en línea sin esperar a que el equipo retorne hacia un centro de gestión y poderlo analizar, insisto, en posicionamiento. Este otro es simplemente el crear los anuncios personalizados de canal. Estos anuncios personalizados pues nos van a permitir cambiar el normal proceder de escuchar 1, 2, 3 o 4 en inglés del anuncio de canales, y poder tener, en vez de el 1, tener, por decir algo, servicios, el 2 en vez de tener el número 2, pues tener algo así como mantenimiento, yo qué sé, poderlos personalizar en diferentes aspectos. Y el tercero es el método de conectividad, especialmente cuando se utiliza la radio para hacer conectividad de descarga de datos en línea, es decir, a través del RF, uno de nuestros radios va a poder capturar la información, va a poderla pasar hacia el software de RDT y poder ser interpretados en línea, mientras otra persona puede estar haciendo recorridos de cobertura, por decir algo. La pantalla que nos indica el manejo de voz es una pantalla relativamente sencilla, en donde vamos a tener relacionados cada uno de los archivos. Dentro de esta indicación simplemente vamos a tener un valor de duración de esa conversación, que es wow. Bueno, retorné nuevamente. Por favor, alguien que me dé feedback si tengo audio en este momento. 1, 2, 3. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces les decía, tenemos una segunda columna que nos indica la duración de esa conversación. En radio de doble vía es normal que las conversaciones duren muy poco, por eso se contabiliza también los milisegundos. Hay conversaciones de menos de un segundo, entonces aquí lo vamos a poder visualizar. Otra, tenemos la hora y fecha de esas conversaciones, hora y fecha, pues que nos va a permitir a nosotros también de una u otra forma identificar en donde nos encontramos. Cuándo sucedió esta grabación, poder hacer un análisis y una búsqueda específica por hora y fecha en caso de que se necesite hacer un análisis de determinada situación, de determinada data. Tenemos el número serial electrónico del radio que estamos analizando. Tenemos la dirección de llamada, que realmente es una traducción que corresponde básicamente
simplemente a si fue una llamada emitida, en este caso una transmisión, o si fue una llamada recibida, en este caso recepción de una llamada. Después tenemos los niveles de intensidad de la señal de radio, el RSSI, que se da en dBm. Esa intensidad de radio pues nos indica la calidad del audio recibido. Nuestros radios tienen una sensibilidad superior a los menos 118 dBm. Luego, pues una llamada como las que vemos más abajo de menos 126, menos 122, probablemente esos audios van a llegar con cierta distorsión, con cierto nivel de falla. Cuando se van a reproducir, seguramente se va a escuchar o simplemente no se van a escuchar, no se va a escuchar mayor cosa. Tenemos la frecuencia en la que fue recibida esa información, simplemente nos indicará la frecuencia del canal en que estemos ubicados y la zona. En algunos equipos, como equipos de tipo troncalizado, pues tendremos la información del sitio, la información de la flota, la información del prefijo del ID, etcétera, que son informaciones que vamos a ver o que vamos a ver enriquecidas dentro de esta pantalla. Si nosotros vemos acá, pues tenemos también en la parte superior una geolocalización, o nos va a permitir a nosotros simplemente seleccionar determinados audios y esos determinados audios poderlos geolocalizar en un mapa. No vamos a ver sino los geolocalizados. O también tenemos la opción de marcarlos todos. Entonces, todos los audios que tenemos allí nos va a permitir geolocalizarlos. Si por alguna razón el audio fue recibido en interiores y no fue posible capturar la metadata, pues básicamente esa información no podrá ser geolocalizada en el mapa. Una de las pantallas digamos, tomadas de Google Earth, en donde todos los punteros que tenemos allí y que tienen un punto negro en el centro son los que nos van a indicar a nosotros si esos punteros tuvieron conversación. Los que no tienen ese punto negro quiere decir que fueron tomas de GPS. Bueno, no sé hasta dónde me escucharían. Disculpen, creo que como ustedes bien saben, no tengo dos pantallas y es un poco complicado para mí darme cuenta a veces cuando me salgo de la presentación. Agradezco si alguien me escribe hasta dónde me escucharon, si me escucharon la explicación del puntito negro en los marcadores que hay sobre el mapa. Ok, muchas gracias. Bien, perfecto. Efectivamente, los puntitos negros significan conversaciones. En ese punto específico se genera una conversación. Los otros que no tienen el puntito negro simplemente son tomas de posicionamiento del radio en ese momento. También observamos que cada uno de los marcadores que tenemos sobre el mapa tiene colores diferentes. Esto es una herramienta, insisto, una herramienta bastante importante debido a que a nosotros como técnicos nos va a servir mucho para determinar zonas de cobertura, en donde tenemos o no una zona de cobertura deficiente. Entonces tenemos una discriminación más o menos así. El color verde significa que
la intensidad de señal es de menos 100 dBm o mejor. Esto quiere decir que es una intensidad bastante aceptable en donde el radio no va a tener ningún tipo de complicación en cuanto a cobertura. Esto está dentro de los parámetros de muy buena señal para el receptor del radio. Tenemos un color azul relativamente tenue. Ese color azul nos indica que la señal está entre menos 101 y menos 110 dB. Disculpe si por allí se me olvidó el menos para el menos 110 dB. Esto equivale a que es una señal relativamente aceptable. No es la mejor, no es excelente, pero es aceptable para el receptor del radio. Al igual que el amarillo sigue siendo una señal aceptable, sin embargo, no es de un altísimo porcentaje de seguridad en la recepción de la señal. Sin embargo, insisto, es aceptable, quiere decir que nos va a permitir que el radio pues reciba y transmita llamadas sin ningún inconveniente. Y tenemos el color púrpura. Ese color púrpura nos indica a nosotros que definitivamente no hay cobertura. En esa zona tenemos dificultad de cobertura y el radio simplemente se está transmitiendo, en este caso, pero no está recibiendo ninguna información. Y el estar transmitiendo indica no necesariamente, insisto, que tiene cobertura, sino que simplemente el radio o pudo activar la repetidora deficientemente, pero desafortunadamente la zona de incidencia del lóbulo de cobertura es muy deficiente, está por debajo de los menos 118 dBm y por ende solamente marca la información de transmisión. Yo creo que es bastante sencillo de entender, es muy gráfico, es también demasiado simple, solo debemos tener en cuenta, pues, insisto, si hay o no conversación en ese punto donde marcamos la información y si tenemos allí una conversación, pues fácilmente alguien puede picar, puede dar clic encima de ese marcador y puede reproducir el audio. Es algo de lo que vamos a ver en adelante. Juan David, buena pregunta. El marcador rojo en este caso significa que no hay ni esos rojos. Efectivamente, cuando hablamos de RF es un poco difícil determinar una cobertura exacta. No sé si a alguno de ustedes les ha sucedido, les ha tocado generar ambientes de cobertura. Y las señales inalámbricas son un poco difíciles de manejar, lo decía, están afectadas por muchos factores físicos como el desvanecimiento, están afectados por la penetración, por la difracción, el rebote o rechazo, etc. Entonces, en algunas zonas donde tenemos muchos edificios, donde estamos adentrándonos en recintos cerrados, etc., muy probablemente se nos va a presentar esas zonas en donde no hay cobertura. Sin embargo, la información, como es grabada dentro del radio, es probablemente que uno de estos radios, en el caso de los puntitos rojos, de los marcadores rojos con puntito negro, el radio está generando en ese momento conversaciones, está transmitiendo conversaciones, las está almacenando el radio, pero no tuvo respuesta de absolutamente nadie. Bueno, continuemos. Entonces tenemos acá, les decía,
fácilmente nosotros podemos irnos a un marcador de estos que tiene el puntito negro y hacer clic encima de ese marcador. Nos va a desplegar una pantalla en donde nos va a indicar cuál es el nivel de volumen que tenía en ese momento la llamada. Hay indicadores de quién realizó la llamada o desde dónde se generó la llamada. Si fue una llamada hecha por parte del usuario del radio o si fue una llamada recibida simplemente en el call to o el from, es donde nos va a indicar con un ID específico. Nos va a indicar la duración de esa llamada. En este ejemplo simplemente tuvimos una llamada de 1 segundo y nos va a dar un link para poder abrir la pantalla del audio. Entonces con ese clic simplemente hacemos clic en ese link y vamos a reproducir como tal el audio que tuvimos en ese punto específico. Son varios la data que nosotros recibimos dependiendo del modelo de radio. Digamos, tenemos un modelo de radio que es el F3400D. Ese radio nos va a entregar a nosotros una información específica, tal como número serial electrónico del radio, la fecha y hora de esa grabación, la frecuencia de esa grabación, en qué canal y zona se encontraba el radio en este momento, el tipo de llamada. Para este ejemplo es una llamada de un canal analógico, el nivel de señal de radio, en este caso menos 96 dB, quiere decir que es una señal de muy buena calidad en ese punto, el volumen en el que se encontraba el radio en ese momento, se indica en porcentaje, también se puede indicar en número, pero a veces es más difícil para las personas interpretar el número. Luego, pues, por eso se da la opción de porcentaje. Hay una opción de saber quién fue el que llamó o hacia quién se llamó. En este caso, por condiciones simplemente del ejemplo, no lo tengo relacionado, pero pues es simplemente por la pantalla que se está utilizando. Y la duración de esa llamada. Es una información lo suficientemente nutrida o enriquecida como pues para hacer un análisis de dónde se encontraba ese usuario en ese momento. Lo mismo para los radios de la serie 7000, esto es en P25, entonces tenemos también el número serial electrónico del radio, las características de fecha y hora de esa grabación, tenemos la frecuencia en la que se estaba ejecutando en ese momento o el canal en el que se estaba ejecutando la llamada. Vemos el tipo de llamada, eso es una llamada localizada en P25, también la intensidad de la señal de recepción por parte del radio o la intensidad de la señal en ese punto es menos 90 dB. Ubicación sobre el nivel del mar, porcentajes, en este caso de porcentajes de volumen, no está aún desarrollado para las series F7000, está solamente para las series NXDN. Tenemos quién hizo la llamada, en este caso se hizo una llamada al grupo, se hizo una llamada al grupo 2147, realizada por el ID 29866. La duración de la llamada y más abajo pues vamos a tener el link para escuchar ese audio. Y finalmente pues el del R30. Entonces aquí vamos a tener básicamente la misma información, la frecuencia de recepción, canal no se estipula porque es simplemente un receptor, el tipo o modo de la conversación, en este caso el protocolo es P25, también nos da una indicación del nivel de señal, la altura sobre el nivel del mar, quién estaba llamando, esto es el ID de identificación de esa llamada y la duración de esa llamada.
Llamadas a partir de 500 milisegundos son contabilizadas efectivamente. A 500 milisegundos son llamadas que no tienen grabación de alguna de la data, digamos, el porcentaje de audio y estas cosas no se encuentra grabada. Aquí también vemos que no hay, digamos, el porcentaje de volumen. Esto es porque solamente está desarrollado para NXDN por el momento. Pasamos a la información de las baterías. También es una información que solamente está disponible hoy, desarrollada para NXDN o para AIDAS. Para protocolos como P25 o el del receptor, pues no está desarrollado aún. Aquí simplemente nos da la información de las características de la batería, en cuanto a cada uno de los eventos que se han desarrollado, el estatus de la batería, el voltaje de la batería, el número de ciclos de carga y descarga que ha tenido esta batería, el porcentaje de carga que tiene la batería en ese momento y pues la vida útil, en este caso dada por estado de normal o si está vulnerable, en este caso muy desgastado, etcétera, pues nos indicará que la batería tiene inconvenientes. Esto se los he explicado, es básicamente la forma o la metodología más que todo técnica, y por eso si bien el software indica en todas sus pantallas ese Discovery, que es simplemente para visualización de algunos parámetros, también internamente lo hemos llamado como un software de diagnóstico, porque nos va a permitir a nosotros diagnosticar la calidad de la señal, diagnosticar las condiciones del equipo, en este caso receptor o transmisor de la señal. Entonces, con el radio, con un radio de las características del F3400 o 5400, 4400, 6400, vamos a tener la oportunidad de hacer, digamos, un análisis de cobertura de un nuevo transmisor que hayamos instalado. Esto nos va a dar digamos, una huella de recorrido bastante cercana, bueno, no cercana, nos va a dar la medición real de ese recorrido que nosotros hagamos en una zona de cobertura específica. Y después montarla en un mapa, pues nos va a dar una huella de cobertura bien importante, con la cual podríamos garantizarle a nuestros clientes finales que definitivamente si tenemos o no tenemos cobertura en determinadas zonas. Recordemos que las coberturas con radios tipo móvil son diferentes a las coberturas con radio tipo portátil. Luego, pues este condicionamiento nos va a ir a nosotros para asegurar o no estos niveles de servicio y cobertura en determinadas zonas. Dentro de lo que nosotros tenemos también de información de la batería, lo tenemos, insisto, muy bien desarrollado para protocolo NXDN. Si se dan cuenta, aquí podemos hacer un análisis de uno de los puntos de información en donde tenemos las coordenadas, longitud y latitud, fecha y hora de toma de esa muestra, tenemos la velocidad en la que se encontraba en este momento el móvil o el portátil, la altura sobre el nivel del mar, indicaciones de la batería, en este caso que está bien, está lo suficientemente cargada en cuanto a porcentaje. O sea, nos da toda la información necesaria para nosotros poder hacer un análisis, en este caso como diagnóstico del receptor.
La creación de anuncios de canal es muy sencillo, simplemente tenemos la oportunidad de subir prompts grabados a través de WAV. Entonces simplemente generamos un archivo WAV, lo subimos al software, el software nos indica si lo queremos hacer para una zona o para un canal y lo colocamos dentro del radio. O la otra es crearlo, simplemente nos va a permitir generar y salvar el archivo WAV para dicha situación. Es una pantalla que yo creo que no necesita mucha explicación y que es fácil de comprender. Y finalmente, pues tenemos la función de selección de modo de conectividad. El modo 1 indica el modo de lectura de micro SD. Debemos conectar el radio físicamente con un cable hacia nuestro ordenador, a nuestra computadora. Y el modo 2 nos permite no solamente leer, sino que también transportar data. Entonces, en este caso vamos a poder conectar el radio no solamente a un ordenador, sino que también vamos a poder hacer transmisión y recepción de la data. ¿Esto para qué nos sirve? En este caso simplemente para descargar la data de un radio hacia una computadora, el caso del modo 1, y hablando del modo 2, pues nos va a permitir recibir y transmitir, por decir algo, para colocarlo como un software de diagnóstico y un software como herramienta de trabajo en una computadora. Entonces, es una forma de simplemente ver la conectividad que podemos tener con cada uno de nuestros radios en este caso. Muy bien, pasamos a las preguntas y respuestas. Creo que les decía al principio, es un poco difícil comprender 100% el funcionamiento del software, sino cuando, como decimos aquí en Colombia, hasta cuando uno empieza a cacharrearlo. Y disculpen la expresión, no sé si la entiendan en todos los países. Simplemente se puede descargar el software desde la página web de rdti.com. Allí se puede hacer una descarga, creo que por 30 días para probarlo y utilizarlo con radios F3400D o 4400D. Solamente sirve para esas series de radios, ya sea portátil o móvil, no hay inconveniente. Si lo quieren utilizar con un radio P25 o con un receptor R30, pues ya tendrían que hacer compra del software profesional. Bueno. Para responder, Germán, básicamente cualquiera de los radios de la flota tiene la capacidad de almacenamiento de esta metadata. Es decir, en programación, simplemente como usuario del radio, genero la programación para que el radio grabe siempre o que el usuario del radio active la grabación de la metadata cuando se necesite. Lo mismo hay que tener en cuenta que se debe activar el GPS para poder hacer esta grabación y por obvias razones, si no lo tenemos en línea, tendríamos que hacer grabación de esa información en la micro SD. Entonces, tener en cuenta que debo conectarle o debo tener disponible una micro SD en cada uno de los radios. Si no tengo, insisto, la información siendo recibida en línea por parte de uno de los radios, como lo veíamos en la conectividad USB modo 2,
que es la forma de recibir información en línea por parte de los radios cuando hacen cada una de sus llamadas, o cuando le programo el GPS para que produzca la información de posicionamiento cada X tiempo. No sé si me entendiste, Germán, y si no, pues con mucho gusto podemos ampliar esa información. Los datos de cobertura generados por esta serie de alto nivel de radios pueden servir como referencia fiable para series de menor nivel. Sí, sí, realmente digamos que estamos trabajando con las mismas condiciones de sensibilidad de todos nuestros equipos. El hecho de ser de más alto nivel, lo único que varía realmente en un equipo de estos de alto nivel son las funcionalidades, pero las condiciones técnicas de diseño del hardware son prácticamente similares, por no decir las mismas. Digo similares, es que la variación es muy pequeña en cuanto a sensibilidad, error de frecuencia y demás. Entonces la respuesta es sí, Eduardo, podemos confiarnos de que si lo recibo con un radio de X modelo, va a ser demasiado similar, bastante similar respecto a cualquier otro modelo desde que sea digital. Estamos hablando de solamente conversaciones de tipo digital. Esto es porque las conversaciones de tipo analógico sí pueden estar susceptibles a muchas variaciones y no hay fiabilidad en cuanto a esa medición. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gilmar, podemos usar esta funcionalidad junto con el software de predicción de cobertura para ser efectivos en proyectos. Software de predicción de cobertura, existen centenares de software. Hay algunos que son gratuitos, otros que son pagos. Esto va más enfocado a la precisión con la que se dictamine esta cobertura. Yo qué diría, mi recomendación es que los software de predicción de cobertura nos dan una idea más o menos clara de una cobertura simplemente global. Con el RDT, efectivamente lo que vamos a tener es una precisión bastante alta sobre zonas específicas de cobertura, porque desafortunadamente, y tal vez me voy a devolver unos slides atrás, encontramos que lo que nosotros estamos marcando es una ruta que estamos haciendo con un radio. Entonces, si vemos esta imagen y yo quiero cubrir, digamos, la zona que en este caso se llama Council Bluffs, esta zona, si la hacemos con nuestro radio, estamos encontrando algunos parches. ¿Hasta dónde me oyeron? ¿Alguno me puedes decir de pronto, Gilmar, hasta dónde me oíste, por favor? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan en este momento? ¿Hasta dónde me oirían la respuesta? Creo que no mucho.
Bueno, vamos a la respuesta para Gemma. Eh, Decía que si nos acogemos solamente al software de predicción de coberturas, y más si es un software gratuito que uno corre o descarga de internet, pues básicamente esta zona que está enmarcada por la 192, F92, etcétera, vamos a la zona derecha de esta imagen, encontramos que el software nos va a indicar una cobertura relativamente buena, porque si bien tenemos mucho color verde, quiere decir que tenemos una cobertura buena. Sin embargo, si nos vamos ya en el detalle con un radio con RDT, encontramos que habrán zonas de no tan buena cobertura, otras de regular cobertura, otras incluso en donde no hay cobertura. Entonces, la combinación me parece adecuada, es una forma efectiva, como bien lo dices, para efectos de proyectos, pero más que es para garantizar o no la cobertura en una zona específica para un usuario específico. Es decir, si el usuario se mueve entre la calle 1, 2, 3 y 4, entre 1, 2, 3 y 4, entonces simplemente hacemos un recorrido detallado por esas zonas, o si nuestro cliente está en una zona relativamente mucho más pequeña, pues hacemos un recorrido detallado por esa zona y podemos o nos permite a nosotros hacer un reapuntamiento de las antenas para ganar mayor cobertura si de pronto la cobertura no es lo suficiente. Pero para una zona muy amplia, realmente tendríamos que hacer demasiados recorridos para poder tener realmente una cobertura, eh, digamos, predecida y confirmada bastante amplia. Entonces, es un poco difícil. Sin embargo, sí, la combinación es importante, sería una muy buena opción. Oscar, la conexión al software se usa única y exclusivamente en este momento a través de un radio base, no, o un radio portátil. Desafortunadamente, no tenemos desarrollado aún la conexión hacia un repetidor. Esto es porque la data de transmisión de esa información, en este caso se utiliza mucho de los mensajes de estado, no son completamente elaborados por parte del repetidor, sino que solamente están siendo emitidos por parte del radio eh, e interpretados por parte del radio. Y si bien pasan transparente por un repetidor, la única forma que tenemos de cargarlos completamente es con conexión directa a un radio. Si esto no podemos hacerlo a través del repetidor. ¿Se prevé integración futura con el RCFS10? Mi respuesta es sí. Sin embargo, dependemos de unos desarrollos adicionales que se están haciendo. El RCFS10 es un software de un radio remoto que, si bien en mi concepto y como bien lo dices, Diego, sería un muy buen complemento, termina siendo no un software de despacho 100%. Y este es un software básicamente de herramientas, es una herramienta de trabajo. Entonces, lo que te decía, Diego, no sé si me alcanzaste a escuchar, estamos desarrollando una aplicación que sirva como elemento o aplicación de gestión y de despacho, y no una combinación un poquitito fuerte entre una herramienta con una aplicación de radio remoto. Por eso
En mi concepto, sí sería una buena combinación, pero no es lo que hoy en día se piensa en casa matriz. Por eso no consideraría que sea fácilmente la integración entre los dos o no se esté pensando realmente en la integración entre los dos componentes como el RCFS10 y el RDT. En Imer, respondiendo a tu pregunta, no se menciona ni voting ni se menciona eh, sistemas AIDAS, eh, que en este caso sería un sistema troncalizado. Para sistemas simulcast no funciona, para sistemas voting tampoco funciona, solamente nos funcionaría para sistemas convencionales multisitio y sistemas troncalizados monositio y multisitio, siempre y cuando de la data lo hagamos a través del mismo grupo de transporte de información. ¿Por qué no se hace con los otros sistemas? Porque es los sistemas son una combinación de aplicaciones dentro del repetidor y de roaming dentro de la terminal de radio. Por eso no se hace en combinación. Disculpe, creo que mi audio va a estar terrible porque empezó nuevamente la tormenta eléctrica y no sé si escuchan de fondo, tengo un fuerte ruido de lluvia porque estoy haciendo la transmisión desde exterior, eh, minimizando pues el lugar de donde me encontraba que no me permitía hacer una buena comunicación. Ok, eh, no sé si hay más preguntas. Si no, espero sí, verlos mañana conectados y logueados en nuestra sala. Eh, muchas gracias por la asistencia, muy amables. Y cualquier duda adicional, pues con mucho gusto mi correo electrónico está disponible para que me la puedan formular. Que pasen buen día. Un abrazo para todos. Hasta luego.